Pero antes quiero saludar desde Caracas, Venezuela, a Calixto Ortega, vicecanciller para Europa. Él se desempeñó anteriormente como encargado de negocios en Estados Unidos e hizo parte de esta delegación venezolana que viajó hasta Aruba para gestionar la liberación del general Carvajal. Señor Ortega, un gusto tenerlo. Mil gracias. Andrea Bernal lo saluda. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Bueno, usted fue el artífice de esta liberación. ¿Qué argumentos se usaron? No, el artífice fueron muchísimas personas. Quien estuvo al frente de toda esa, vamos a decir, operación diplomática que se hizo de acuerdo a lo que está establecido en la ley, a la Convención de Viena y otros instrumentos legales que regulan el tema de las relaciones internacionales, fue el presidente Nicolás Maduro. Según nuestra Constitución, es el quien dirige la política exterior, por supuesto nuestro canciller Elías Agua y muchos otros actores. Nuestra cónsul en Aruba, me correspondió a mí estar en contacto, estableciendo relaciones con abogados, atendiendo o entrevistándome con funcionarios de alto nivel en Aruba. Y por eso le tengo que decir, no soy yo el artífice, fueron muchos y cada quien jugó un papel que llevó al resultado de que definitivamente la Cancillería de Holanda en La Haya aceptó como buena, como cierta, porque así correspondía el derecho, la tesis sostenida por nuestra Cancillería y que fue la expuesta por nuestros o por los abogados que se contrataron en Aruba, en el sentido de que el general Hugo Carvajal era un funcionario diplomático y estaba amparado por los privilegios y por las inmunidades que se corresponden a estos casos, independientemente de la circunstancia de que hubiese sido aceptado o no todavía por las autoridades de Holanda. Y así lo hicieron, así lo decretaron, y eso hizo que se generara la libertad del general Hugo Carvajal. ¿Y cómo se entiende eso, señor Ortega, cuando el viernes nosotros aquí entrevistamos al fiscal de Aruba, que nos dijo fuertemente que no había esa inmunidad y que esto era un pedido de Estados Unidos y el señor Carvajal sería extraditado? 2 días después, pues pasó el fin de semana, hoy entrevistamos al ministro de Justicia de Aruba y él mismo dice que reconoce que hubo diferencias de conceptos. Es decir, esa convención de Viena, ese artículo 13 donde pues se ha amparado el argumento, ¿quedó como interpretación? La razón de ser de la profesión de los abogados es justamente el tratar de defender cada quien un punto de vista con respecto exactamente a un mismo asunto. La explicación es absolutamente muy sencilla. Estas personas hicieron una interpretación, tanto el procurador de Aruba como la juez que dictaminó, hicieron una interpretación errada de esa normativa según el criterio de la Cancillería venezolana. Y nosotros ante ese hecho, pues sencillamente elevamos nuestra solicitud a la Cancillería holandesa para que ante el estatus muy particular que tiene Aruba, independencia en algunas cosas, pero dependencia en otras en relación al reino de los Países Bajos, y en materia de política exterior están ellos sometidos a un gran vínculo con los Países Bajos, pues esa Cancillería, ese canciller del Reino de Holanda, lo que manifestaron su total acuerdo con los argumentos que desde nuestra Cancillería se manifestaban, se expresaban, de tal manera que ellos no tuvieron, de acuerdo con los argumentos que el procurador, que se le llama allá, que es un fiscal como se le llama en Venezuela, y la juez que dictaminó, pues sencillamente ellos estuvieron clara y absolutamente en desacuerdo con esos criterios, y eso fue lo que determinó la inmediata libertad del el general Hugo Carvajal, entre otras cosas, porque también no basta con que hayan solicitudes a la ligera, como las que se hicieron desde los Estados Unidos, y que se aceptaran
en mi opinión, a la ligera también. Ahora, Estados Unidos, que usted lo menciona, ha manifestado su preocupación y ha dicho que existieron amenazas y presiones a los Países Bajos. Cuando habla de amenazas y presiones se refieren exactamente a los temas económicos, que el petróleo está detrás de esto. ¿Qué dice usted al respecto? Venezuela no le vende petróleo a Aruba. Pero tiene negocios con ellos, de unas refinerías. Negocios ahí entre Venezuela y Colombia, de negocios ahí entre Venezuela y Argentina, entre Venezuela y Brasil, en mucho mayor medida que entre Venezuela y Holanda, por ejemplo. Entonces ahora los Estados Unidos están pretendiendo sostener su punto de vista porque lamentablemente, yo no digo los Estados Unidos, yo digo el gobierno, porque una cosa es el pueblo, otra cosa es el gobierno. Ellos legislan para el mundo y hay países que lamentablemente aceptan esa legislación como propia. Nosotros en Venezuela no aceptamos que una legislación que genera en los Estados Unidos se aplique como propia. Hay otros países que sí lo hacen, cada gobierno tiene un punto de vista y por supuesto que la solicitud infundada, sin absolutamente, porque tuve la oportunidad de leerla, no sé si usted la tuvo oportunidad de leerla, no tiene absolutamente ningún fundamento y esto sencillamente es un elemento más de una campaña que se ha desde hace tiempo desatado contra nuestro país, que incluyó en un momento determinado una lista bastante numerosa de personas, de altos funcionarios nuestros, incluyendo militares, presuntamente vinculados a actividades ilegales y que no tienen acusaciones estas, que no tienen ningún basamento en la verdad. Entonces también se desestiman los cargos que hay en Estados Unidos. No solo cuestionaban la forma de detención del señor Carvajal, sino también los cargos que hay para el señor Carvajal en Estados Unidos. ¿También los desestiman ustedes? Por supuesto que no tienen absolutamente ningún fundamento. Quien haya tenido la oportunidad de leer, porque eso de paso era un documento que estaba clasificado y una vez que se produjo el arresto ilegal y legítimo de Hugo Carvajal, los documentos se desclasificaron y uno que tuvo oportunidad de leer someramente se pudo dar cuenta que allí no hay ninguna acusación cierta. El general Hugo Carvajal no ha cometido ningún delito en Venezuela, ni está siendo juzgado, no ha cometido ningún delito en Aruba, ni está siendo juzgado, y no ha cometido ningún delito en los Estados Unidos, ni siquiera ha estado en los Estados Unidos para la fecha en la que salían ellos estas falsas acusaciones, pero bueno, ellos abrieron un procedimiento, un juicio, como le tienen a muchas personas en el mundo entero, y lamentablemente hay países que les siguen la corriente y asumen esas legislaciones y esas decisiones como si tuvieran la fuerza de una ley nacional cuando provienen de un país extranjero. Una cuestión más. Trascendió que el señor Carvajal había sido detenido con 3 pasaportes, un pasaporte falso y 20,000 dólares. ¿Es cierto? ¿Qué pasó con eso? Eso es una mentira más, como las muchas que se dicen. Entonces ponen a correr mentiras. No, yo le estoy preguntando, no lo estoy afirmando, por eso se lo pregunto a usted de primera mano. Sí, y yo le estoy dando una respuesta de primera mano. Perfecto. Ahí ponen a correr mentiras, leen cualquier Twitter y sobre cualquier Twitter se generan preguntas, como por ejemplo la que usted hace, que escucha mucha gente y alguien puede prestarse a dudas. Quien conoce Aruba, que es una isla de 120,000 habitantes aproximadamente, y quien entra por un aeropuerto, que son aeropuertos pequeños, que después que uno entra 2 o 3 veces y allí absolutamente las caras son conocidas y después de uno entrar 3 veces la gente le saluda como que si lo conociera de toda la vida. Y una persona que es conocida en Aruba, porque fue designado cónsul general, que en los últimos meses había ido 5 o 6 veces para Aruba, pues ingresó con el pasaporte diplomático que se le emitió en ocasión de su designación como cónsul general. Beto. Y justamente ese
Esa fue la circunstancia, es una de las circunstancias que le servían de fundamento a nuestra defensa y le sirvieron de fundamento a la Cancillería de los Países Bajos para estar de acuerdo con nuestra opinión. Sí. Así que eso es una tontería más que alguien inventó y que lamentablemente, a sabiendas que lamentablemente la van a seguir repitiendo. Señor Ortega, mil gracias por su tiempo. Calixto Ortega, vicecanciller para Europa, nos acompañaba aquí en NTN 24. Un gusto, mil gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches.